Muy buenos días, amigos que nos acompañan en esta nueva transmisión del Te Queremos Seguro a través del Facebook del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Manuel Tong. Él es director general del Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos acompañándolo. Gracias por la invitación para hablarle a la comunidad, hablar sobre temas de salud mental. Yo creo que es muy importante hacer un llamado y sobre todo dar a conocer todo lo que está pasando y cómo cuidar en estos tiempos de la pandemia la salud mental. Yo que todos pensamos muy claramente que si no hay salud física, no hay salud mental, y si no hay salud mental tampoco puede haber salud física. Entonces es importante reconocer, pero sobre todo prevenir cualquier situación que pueda suceder en cuestiones de salud mental. Así es. Pues el tema, empezamos, doctor: ansiedad, depresión y cambios emocionales. Sí, fíjate que cuando empezamos a hablar de esos temas de ansiedad, depresión, antes de esta pandemia del COVID-19, ya teníamos una situación de crisis a nivel global por cuestiones de salud mental. Hablábamos en ese entonces, en principios del año, que para la OMS en el 2020 era un año importante por el número de depresiones, de suicidios, problemas de ansiedad y sobre todo de adicciones que estaban ya sucediendo en la sociedad y globalmente, ¿no? Hablando. Y después, en diciembre, cuando se da estos primeros casos de COVID en China, luego en Europa y después, pues obviamente en América y en nuestro país y en nuestro estado, pues empezamos a tener ya otro tipo de pandemia que también de cierta y muy ciertamente está afectando la salud mental. Entonces, en aquellas personas que ya tenían predisposición, que es 1 de cada 4 mexicanos, a padecer algún trastorno de salud mental, pues incrementa ese riesgo, y sobre todo personas que no tenían el riesgo o que no tendrían por qué haber pasado o pasar por una situación de salud mental, en este momento, pues bueno, debido a esta pandemia también se están viendo afectados. Entonces estamos viendo por un lado la pandemia de lo que es el COVID-19 con todo lo que ya conocemos, ¿no? Y por otro lado, pues todo el riesgo que se está generando de poder padecer alguna enfermedad mental como depresión, ansiedad, y también los cambios emocionales, problemas del sueño y sobre todo también el consumo de sustancias. Por ejemplo, ahorita nos decías, 1 de cada 4 personas es propensa a tener algún tipo de enfermedad de salud mental, un padecimiento. ¿Qué tanto ha subido a raíz de la pandemia y de este confinamiento y de esta nueva normalidad? Claro, los incrementos se han dado de manera exponencial, entre un 10 a un 20%. Entonces es lo que estamos ya viendo eso digamos, en estudios serios, en estudios que ya están haciendo en China, que ya hay resultados en Europa, y esa tendencia mundial también va congruente con la tendencia que se está observando acá en América y en México. ¿Y cómo se manifiesta? En una casa, en el día a día, en un ama de casa, en un padre de familia o madre de familia, en alguno de los hijos, ¿cómo se manifiesta esta ansiedad, esta depresión, estos cambios emocionales? Claro, los primeros síntomas que podemos observar pues son los cambios conductuales. Todos conocemos a las personas con las que nos rodeamos, los conocemos muy bien, sabemos cómo son sus gustos, cómo pasan su día a día, ¿no? Y cómo enfrentan las diferentes situaciones que se les van presentando. Si nos ubicamos en el tiempo del confinamiento, del resguardo en casa, porque es la medida principal para que no contagiar y no propagar el virus, empezamos a ver, si tenemos niños o adolescentes, empezamos a ver cambios en ellos, comportamiento que habitualmente no tienen, falta de interés, problemas del sueño, irritabilidad, sobre todo niñas y niños. Lo que más podemos ver es el enfado, la irritabilidad, el no quererse comunicar, el aislamiento. Son síntomas muy claros que nos están hablando ya de que empieza a haber un problema, ¿no? Si estamos hablando de la ansiedad, pues esa es una inquietud, ya hay una dificultad para tranquilizarse. Si antes me tranquilizaba leer un libro, ver una serie, hacer algo pues cocinar algo, ¿no? Un postre o algo, vemos que esa persona ya no puede estar quieta, le sudan sus manos, de repente se siente con taquicardia, su boca seca, intranquilidad, hay una afasia, casi el rostro, como si tuviera un poco de temor, problemas del sueño, problemas para iniciar el sueño, mantenerlo o pesadillas. Es la manera que se puede, digamos, en la manera clínica que nosotros encontramos la ansiedad de manera más frecuente. Otra situación más también que vemos, sobre todo con adultos mayores,
es ese aislamiento. Como sabemos que los adultos mayores son las personas más vulnerables para el caso de una infección por COVID-19, pues obviamente el pronóstico es más difícil en ellos, pues se ven aislados. Entonces la vida habitual, como nos ha cambiado a todos, la vida que conocemos habitual, al adulto mayor pues muchas veces se le va dejando por cuidarlo. No podemos acercarnos mucho, no podemos estar con ellos, ni podemos invitarlos a nuestras casas. Entonces eso puede generar en ellos sensación de aislamiento, sensación de tristeza, de falta de ánimo, de desmotivación. Entonces debemos de cuidarlos mucho a ellos, estar muy pendientes de cualquier cambio en la alimentación. De repente pueden dejar de comer, o bien también comer de manera más aumentada de lo que lo vienen haciendo, con incrementos de peso. Entonces sí, cualquier cambio emocional en nuestra familia debemos de tomarlo en cuenta, y lo principal es la comunicación, comunicarnos para preguntar cómo te sientes, cómo amaneciste, cómo te sientes, y darle la oportunidad sobre todo a las niñas, a los niños y a los adolescentes que puedan manifestar sus emociones. Es muy importante que podamos, digamos, hacer que puedan ellos manifestar, expresar las emociones y también validarlas. Pues eso es un llamado a la comunidad, a los padres de familia, a no minimizar los sentimientos de los niños. Ellos también están perdiendo muchas cosas en este momento. Pues el ciclo escolar cambió, ya no ver a sus amigos, ya no ver a sus primos, no sacar a las mascotas, ya no hay piñatas, ya no hay estos juntadas con ellos. Entonces también con las niñas. Entonces todas esas cosas que ellos habitualmente tenían, pues también se están, digamos, pues en este momento no se pueden hacer, ¿no? Entonces tenemos que esperar para entrar a la nueva normalidad, y todos esos cambios son los que pueden generar que los niños, niñas y adolescentes puedan empezar a tener pues cierta sensación o disconfort emocional, y con el paso de los días y los días y los días, pues obviamente que esa capacidad de cada persona, que se llama resiliencia, de poder soportar y adaptarse a los diferentes cambios, pues también va venciéndose, y cuando ya el cerebro ya no es capaz de tolerar, o sus capacidades cognitivas de regulación emocional, ya no es capaz la persona de poder regularse emocionalmente, pues ya vienen todos los síntomas, ¿no? Ya sean físicos, porque también la ansiedad te puede dar síntomas físicos, como lo mencioné, colitis, gastritis, problemas de náusea, dolor de cabeza, dolor muscular, y obviamente los del comportamiento o de conducta, que son los que llamamos externalizados, y los podemos observar en ellos, ¿no? Y por ejemplo, los padres de familia, al ver que sus hijos comienzan a presentar ya estos síntomas, ¿qué recomendaciones le das tú en cuanto a actividades que pudieran hacer en casa, o qué protocolos seguir para atenderlos? Porque pues me imagino que ahorita no es tan fácil llevarlo a un psicólogo, todo es a través de plataformas digitales. Claro. Nosotros diseñamos estrategias desde el 16 de marzo por instrucción de nuestro secretario Enrique Clausen, estrategias que iban en dos vertientes. Qué bueno que me lo preguntas, porque trabajamos en dos vertientes. Una, en el cuidar, cómo cuidamos a las familias, cómo cuidar a las sonorenses, a todas las familias, de que pudieran empezar a tener problemas de salud emocional. Ese es el primer vertiente, ¿no? La sociedad en general, las familias. Y por otro lado también trabajar con el personal de salud, con el personal sanitario que está haciéndole frente a la pandemia, y que obviamente ellos también son seres humanos, ¿no? Y ellos también pueden tener estos problemas emocionales, porque la carga de trabajo es muy fuerte, pero sobre todo también el riesgo del contagio y de poder contagiar a la familia. ¿Cómo podemos hacer para que esto en las familias, por ejemplo, evitar la ansiedad, evitar la depresión? Para esto, lo primero es siempre estar comunicados. Si son niñas, niños y adolescentes, hablarles, dejar que ellos puedan expresarse, dejar que ellos nos digan qué es lo que sienten, qué es lo que conocen del COVID, para ver cómo lo están entendiendo. Porque a veces también hace mucho daño lo que viene en las plataformas digitales, las redes sociales. A veces dan información que es falsa, información que lo único que pretende es alarmar a la sociedad, desinformar, y esto vuelve a la sociedad lo vuelca pues a un entorno de caos. Entonces lo primero es comunicarse, saber hasta dónde conocen, explicarles que esto va a ser temporal, validar las emociones, y entonces sí, hacer un plan familiar que incluya pues la actividad de todos, donde puedan jugar digamos, juegos de mesa, hacer algo que se pueda hacer en casa. Si son niñas y les gusta la cocina, pues ayudarles a hacer un postre, y cómo ver que cada día haya una actividad. No tiene que ser una actividad que sea sencilla, pero que los involucre, que se diviertan, que se puedan reír,
comunicarse con sus amigos, permitirles que se puedan comunicar con sus amigos, con sus primos, que puedan ellos disfrutar, porque de repente los niños a veces no sienten tanto problema por ellos, lo sienten más por sus amigos, porque no saben qué está pasando con su primo, con su amigo de la escuela. Entonces es importante esa comunicación, una llamada por teléfono, una videollamada, que ellos puedan comunicarse y platicarse qué están haciendo, a qué jugaron. Eso podría ayudar mucho, ¿no? Dormirse y levantarse a la misma hora, es muy importante los patrones del sueño conservarlos para que el cerebro tenga esta sensación de normalidad y podamos no alterar el ritmo circadiano o el reloj biológico, como le llamamos los médicos, para que la persona pueda mantenerse bien. Levantarse, si tienes algún patio o una especie de porche hacia adelante, bueno, salir al porche en la mañana, que te dé un poquito el solecito para que el cerebro regule bien este patrón del sueño y después no haya problemas. Una persona que no duerme, que tiene, digamos, insomnio, va a tener, es un factor de riesgo también asociado para que tenga depresión, para que tenga ansiedad, para que tenga irritabilidad, y al tener irritabilidad, pues va a ser una persona con la que difícilmente podamos estar en comunicación o nos podamos llevar bien, y si estamos día con día y día con día, pues puede aumentar también lo que es las discusiones dentro del hogar. Entonces, por eso es muy importante el patrón del sueño, la alimentación, también es algo que debemos de cuidar muy bien. Sabemos lo que habitualmente comemos, las cantidades, pues no rebasarlas, evitar el estar consumiendo exceso de carbohidratos. Es importante que mantengamos una alimentación adecuada para que no venga aumento de peso, sobre todo en las mujeres. A veces el aumento de peso genera frustración, genera mucho, digamos, sensación pues de no estar bien por ese motivo, y también puede dar tristeza, falta de ánimo, porque no pueden salir al gimnasio, porque no pueden salir a hacer ejercicio en la calle como habitualmente lo hacían, y eso también puede empeorar una situación de salud emocional. Excelente. Pues para los que nos están apenas sintonizando, nos encontramos el día de hoy con el doctor Juan Manuel Tong Payán. Él es director general de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud aquí en el gobierno del estado de Sonora, y estamos platicando el tema ansiedad, depresión y cambios emocionales. Doctor, pues nos empiezan a llegar muchas preguntas de la gente. ¿Te parece si empezamos? Sí, por supuesto. Mira, nos dice Monday, ¿por qué existen personas que en este confinamiento se sienten muy bien y otras que ya no aguantan las ganas de salir a trabajar o la rutina? Porque cada ser humano tiene una personalidad distinta. Hay gente que es muy activa, que su rutina o su manera de sentirse mejor es en eso, ¿no? O se valida pues por lo que hace, se valida porque va a la escuela, porque trabaja. Entonces esa situación pues le provoca, el confinamiento le está provocando un duelo. Entonces el problema de por qué unos están, digamos, sintiéndose bien o al menos pueden tolerar esta etapa de confinamiento y otras personas no, radica en la capacidad que tienen los seres humanos de poder adaptarse. Tenemos por un lado una crisis, todos lo estamos viviendo, digamos que todos vamos en ese mismo barco, y entonces cada quien va a tener una manera diferente de poder adaptarse a esa situación de vida. Entonces las personas que tienen buena resiliencia, que han trabajado con la resiliencia, que biológicamente están adaptados ya para soportar el estrés, pues quizás son los que menos afectación pueden tener. Pero las personas que son inquietas, que a veces tienen que salir y que les gusta mucho esa parte de estar ocupados fuera de casa, pues sí van a tener esa dificultad. ¿Qué pueden hacer ellos? Primero tienen que ser introspectivos, o sea, empezar y decir, bueno, esto es una etapa temporal, pero también va a ser una etapa de mucha oportunidad para que yo también empiece a sentirme bien dentro de mi casa, pues trabajando desde casa a lo mejor, tratando de hacer cosas que habitualmente no hago, como comunicarme con mi familia. A veces no tenemos la capacidad de comunicarnos de manera profunda y vivimos todos en una etapa muy superficial del día a día. Nos comunicamos a veces lo indispensable con la pareja, con la esposa, con los hijos, y este tiempo, si lo vemos desde otro punto de vista, quizás es una oportunidad también de conocernos, es una oportunidad de darte cuenta cómo es la familia cuando yo salgo a trabajar, qué cosas hacen, en qué más intereses puedo hacer, y buscar cómo puedo yo interactuar con ellos. Yo creo que si lo logramos y todos nos ayudamos en ese sentido, podemos salir mucho mejor de este tiempo que tenemos que cuidar. Sabemos que quedarnos en casa es la mejor medida, es la única vacuna que hay, y viendo la situación ahorita crítica del Estado, pues yo creo que todos debemos apegarnos mucho a esa medida, porque es la única medida segura para no contagiarnos. Excelente, muchas gracias, doctor. Fíjese, me gustaría llevar el tema hacia un sector vulnerable
que realmente pues, la ha pasado mal en esta pandemia, que son los adultos mayores. ¿Por qué? Porque muchos de ellos viven solos y la normalidad es que los hijos, los nietos vayan a visitarlos, estén con ellos. Y en esta etapa, en esta época de COVID, pues no es seguro para ellos hacerlo. Y nos llega esta pregunta justamente. Juan Diego nos dice, ¿cómo podemos invitar o incentivar a las personas mayores a que atiendan su salud mental? Y a que sigan las instrucciones por parte de las autoridades de salud, porque el estar en casa, el estar solos, es para cuidarlos a ellos, pero les está trayendo problemas de depresión, de ansiedad. ¿Cómo trabajar con ellos para que traten su salud mental? Claro, lo principal con los adultos mayores es no perder la comunicación. Si bien es cierto, no podemos acercarnos físicamente, porque ellos son los más vulnerables, no alejarnos de manera, digamos, eso, no alejarte, pues no dejar de hablarle, pues obviamente no se puede en lo físico, pero sí en lo social, pues me refiero con un dispositivo como lo hay ahora, que es un teléfono. Quizá un teléfono puede ayudarte mucho para hablarle a tu ser querido, a tu abuelito, a tu abuelita, a tu papá, a tu mamá, que no los puedes estar viendo. Eso es importante, ¿no? Eso es muy importante, no porque no puedas ir a visitarlos, no hacerles la llamada, no porque no puedas ir a visitarlos, no hacerles saber que son importantes, que los quieres bien. El ser expresivos y dar muestras de cariño es muy importante. Hay muchas personas, y la parte espiritual también ayuda mucho. Hay personas que tienen en este lado de la espiritualidad o la fe, pues un buen aliado. Entonces hay que ahorita recargarse mucho a las personas que son creyentes en esa parte espiritual, para que también ahí venga también esa fuerza que a veces ellos no pueden tener, porque obviamente es un mes, 2 meses, 3 meses, pues esa capacidad de adaptación también se va desgastando, ¿no? Entonces, no dejar de hablarles, eso es importante, no dejarles de escucharlos, de que ellos te expresen lo que sienten, de que nos extrañan, de que cuándo va a pasar esto. Y por otro lado, también la parte espiritual también ayuda mucho como un factor protector para evitar un problema emocional. Excelente, muchas gracias, doctor. Mira, nos llega esta pregunta de Roberto. Nos dice, más bien es un comentario: la ansiedad se da mucho entre padres e hijos, porque si entienden los hijos sobre la importancia de la prevención, pero luego se les olvida y le da mucha ansiedad a los padres. ¿Cómo facilitar esto con la adrenalina que traen los jóvenes ahorita que están encerrados en casa? Bueno, pues yo creo que ahí, si ellos lo entienden de primera mano, si puedes hablar como lo plantea Jorge, ¿verdad? Roberto, como lo plantea Roberto, pues bueno, si ellos entienden es volverles a decir. A veces a los jóvenes hay que volverles a repetir, y uno como padre no cansarse de decir las cosas. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, es que ya me dijiste muchas veces, es que yo no me voy a cansar de decirte, hasta que no, porque es por tu bien, me decía, ¿no? El no salgas, el cuídate, no manejes si andas consumiendo y esas cosas, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, pues, ¿no? El joven está inquieto, bueno, busquémosle cosas que puedan hacer. Actividad física en la casa se puede hacer, ser creativos para ver, es que me gusta el gimnasio, no hay, bueno, pues buscar alguna manera. Ahora pueden llegar muchas maneras de hacerte de unas mancuernas, de unas ligas, de hacer ejercicios en casa, hacer rutinas, hacer retos en familia, y poder que esa adrenalina o esa inquietud pueda ayudarnos pues a sacarla, pues, ¿no? Fomentar a lo mejor la comunicación con sus amigos, pues de vez en cuando que hagan sus grupos de Zoom y puedan platicar entre ellos, echar relajo sanamente, y yo creo que eso sería una buena medida. Y los papás no cansarse pues de expresar que hay que cuidarnos, y que se entiende que ellos como jóvenes y niños y niñas pues son personas que tienen mucha energía, que van a veces a 3 clases, que en la tarde van a otros grupos, que les salen a jugar fútbol, al béisbol. Pero ahorita estamos en una etapa de cuidarnos, en una etapa de crisis, donde todos tenemos que aportar, y quizá ellos también tienen que ayudarnos a aportar esa cuota para que esta sociedad salga adelante. Aquí de verdad ocupamos de todos, y si hay que decirles 3 veces o 4, hay que decirlo. Y hay momentos para decirlo, obviamente, pero claro, partiendo de que sí los entendemos, ¿no? Partiendo de que sí comprendemos, de que sí estamos entendiendo también sus sentimientos, los estamos validando. Sin embargo, buscar estrategias y cosas creativas que podamos hacer. Yo sé que me van a decir, doctor, son 3 meses, al principio se me ocurría todo y ahorita ya agotamos, digamos, tanta creatividad, pues volvemos a darle vuelta al ciclo y esperamos hasta que esta situación cambie. Esto no va a ser para siempre, y si nos apoyamos, vamos a salir bien librados. Muchas gracias, doctor. Mira, nos pregunta Lourdes,
¿Hay teléfonos disponibles o algún contacto donde pueda hablar alguien con síntoma o si es necesario acudir con algún médico especializado? Esa pregunta es muy importante. Tenemos el teléfono que gracias a la Secretaría de Seguridad Pública proporcionamos, que es el 911. Ahí tenemos, gracias a la gestión del secretario David Anaya, la oportunidad de tener un despacho de salud mental. Ahí estamos orientando, hacen la llamada, se enlaza y ellos van a escuchar, dan orientación y pueden ir canalizando a los diferentes servicios. Sabemos que muchas personas ya tienen tratamientos en salud mental, por lo que decía de ir a la unidad. Si puedes acudir, digamos, acude solamente en caso de una crisis de pánico, una condición grave. Lo que estamos haciendo es dando recetas médicas para que la gente continúe sus tratamientos. Por favor, no abandonen sus tratamientos, pero si se sienten muy mal en cuestión de salud mental, las unidades de salud mental sí están abiertas, pero estamos haciendo que hagan conciencia, que nos apoyen para no saturar los servicios, de que acudan en dado caso de que se sientan muy mal o que vengan con alguna ideación suicida, con alguna crisis de pánico que no se pueda controlar. Sí pueden acudir, Cruz del Norte, Sisame aquí en Hermosillo, y con todo gusto vamos para atenderlos. Si no, en la línea 911 hay psicólogos que están orientando y ahí mismo se consiguen las citas para salud mental. Ahí en el 911 sí. Entonces. Perfecto. Nos pregunta Vivi, ¿es recomendable llorar para desahogar ansiedad, angustia o preocupación? Claro que sí, es muy válido. Esa es una forma de expresar sentimientos. Y yo creo que los jóvenes, en el caso de Vivi, si tiene ya esa sensación y se siente desesperada y le vienen ganas de llorar, claro que puede hacerlo. Y los adultos o los acompañantes, uno debe de validar y no decirle no llores a los hijos, es muy dañino. No llores, eres niño, los niños no lloran. No, los seres humanos tenemos sentimientos y el llanto es una manera de expresar las emociones y no hace mal al alma poder expresarse, y si esa sensación viene con una crisis de llanto, se puede en ese momento. Pero si esa tristeza es todos los días, la mayor parte del día, y el llanto es por cualquier cosa, ya estamos hablando de una posible depresión. Y entonces yo le diría a Vivi que tiene que atenderse, recibir una ayuda psicológica, y si así la valoración, el psicólogo lo indica, también, ¿por qué no?, atenderse de manera ya con el psiquiatra para que empiece un tratamiento que le va a servir y le va a ayudar a controlar la depresión. La depresión es curable en muchos de los casos. Muchas gracias, doctor. Miren, nos llega esta pregunta de Carlos. ¿Cómo podemos mantener un momento a solas que nos permita tener una retrospectiva de nuestro yo? Bueno, primero ver con quién compartes la casa, ¿no? Yo creo que si estás acompañado, no sé qué edad tiene Carlos, pero si está acompañado, yo creo que es válido que le diga, oye, me permiten una media hora, una hora, me voy a meter en mi cuarto, cerrar a lo mejor, y él hacer lo que tenga que hacer. Pero si avisa para evitar interrupciones, yo creo que es muy válido también esa necesidad que tenemos todos de poder estar un rato a solas, de poder hacer introspección, hacer reflexiones, porque es lo que hacemos cuando una persona sale a correr, sale a caminar. Habitualmente eso es lo que gana. Cuando vas a caminar y a correr, o al gimnasio, estás en el gimnasio, pues eso te ayuda porque puedes, mentalizarte, o cuando sales a caminar, pues estás pensando tus problemas, agarras maneras creativas de poder solucionarlos, y ahorita pues no podemos hacerlo fuera. Pues yo creo que sí es válido que pida, si está acompañado y en su casa a veces, pues todos tenemos un tipo de familia, a veces las casas son muy chicas y no podemos sentirnos tranquilos o en calma, pues sí se vale que la familia lo apoye para que tenga sus espacios cada uno y pueda tranquilizarse y pueda hacer esa reflexión que necesita. Muchas gracias, doctor. Mire, nos pregunta otra vez Lourdes, ¿cómo hacerle entender a la persona con ansiedad o depresión para que solicite ayuda? Por lo general hay negación. ¿Y cómo podemos detectarlo en nuestras casas y pedir apoyo? Claro. Sí, yo hablaba al principio de esta charla que había una epidemia anterior a la COVID, que era la pandemia de la cuestión de la salud mental, y la barrera principal que existe para no atenderse, para no pedir ayuda, es el estigma, es el miedo a que te juzguen, a que te critiquen. Entonces yo creo que aquí lo importante es que si la persona se siente con algún problema de síntomas depresivos o ansiedad, hay que pensar que estos problemas pueden tener solución, y que si no los atendemos pueden evolucionar y pueden empezar a tenerse pues ideas más graves, como ideas de suicidio, ideas de muerte o psicosis. Y pedir ayuda no debe ser visto como algo malo. Cuando uno le duele el estómago, pues habitualmente vamos con el doctor. Cuando uno tiene un golpe o una fractura, vas con el traumatólogo. Entonces así tiene que ser vista la salud mental, una situación muy común
una atención médica como la que es en todas partes, de todos otros sistemas en el cuerpo. Pero si nosotros vemos a mi familiar que no acepta la ayuda, que está, digamos, que tú la puedes observar, que tiene conducta de tristeza, falta de ánimo, irritabilidad, yo pienso que ahí la familia debe de unirse y todos en la familia comentarle, hacerle especie de, no de bolita, sino más bien de hacerle ver que porque la quieres, porque quieres que esté bien, y que si fuera, en tu caso, fuera al revés, pues a él le gustaría mucho que los demás también lo apoyaran. Pues, o sea, si yo fuera que me sienta mal, o si yo me siento mal, yo aceptaría con mucho gusto la ayuda. Y además, pues si no conocen una atención psicológica, una atención psiquiátrica, pues uno puede pensar muchas cosas de lo que es la salud mental, o qué me van a decir, o qué me va a preguntar el doctor, o a dónde me va a llevar, o qué va a pasar conmigo. No, y ya cuando vas a la consulta te das cuenta que es una consulta con una técnica muy parecida a lo de los restos de los médicos, ginecólogo, pediatra, el que sea, y que esas preguntas van orientadas hacia un fin, y que a veces hablar de una manera estructurada los problemas, darle una terapia, que la persona pueda tener esa contención, y cuando salen muchos pacientes dicen, ay, yo no quería venir, y qué bien me sentí, qué a gusto me siento, y ahí están mis pacientes que me pueden desmentir si no, que a los 15 días o 20 días, doctor, me tardé 2 años en venir, y este problema que traía arrastrando, en 15 días encontré que tiene mucha mejoría clínica, que ahora duermo, que ya no estoy pensando como pensaba antes, que ahora sí empiezo a verle ya a la vida un sentido distinto. Y entonces eso es lo que se busca, que se den la oportunidad de conocer algo que les puede servir, y que ya después, yo siempre le digo a los jóvenes, bueno, usted tráigamelo, le digo a la familia, y si no vuelve, pues ya es bronca mía, pero si viene, estoy seguro que seguramente va a haber otra y tercera o cuarta consulta y vamos a encontrar una salida, pero juntos, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Mire, nos pasa, Dunia, este caso específico. Buenos días. Cuando un adulto mayor presenta depresión a causa de las situaciones que se presentan debido al COVID, como defunciones de amistades, pudieran presentar ataques de pánico y otras condiciones. Y en caso de que esto ocurriera, ¿cómo debemos actuar los familiares, que muchas veces ni siquiera podemos estar presencialmente con ellos para no ponerlos en riesgo? Sí, Dunia, la felicito a Dunia porque toca un tema muy, muy sensible, que es el tema del duelo. Cuando empezó la pandemia mirábamos todos tan lejano China, tan lejano Europa, incluso cuando empezamos a hablar de las primeras muertes, las pérdidas lamentables en México, pues uno piensa que nunca te va a pasar, que eso está aparte, que ya pues, todos nos estamos cuidando y todo, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, pues hemos visto las cifras que nos brinda el secretario cada noche y vemos cómo el número de lamentables fallecimientos se fue incrementando, y esto obviamente en las zonas más vulnerables pues puede generar miedo porque ya es un conocido, porque es alguien que a lo mejor también estaba cuidando como yo, no salió como yo no salí, y sin embargo le pasó esto, entonces ¿qué esperar de mí? Entonces yo creo que ahí la familia debe primero darle una contención, dejar que esta persona exprese lo que siente. Es bien importante, y lo estoy repitiendo mucho, el expresar lo que se siente, porque es el primer paso. Pues si tú expresas esa sensación, lo que estás pensando y sobre todo lo que estás sintiendo, puedes encontrar mucha validación y mucha ayuda de los demás, porque es la comprensión. Oye, papá, pues fíjate que lo que tú dices es bien entendible, es bien cierto, porque tú te ves en una edad, ves que tu compadre, ves que tu amigo o el señor de allá de la esquina ya no está y fue muy rápido, pues entenderlo. Pero si esto no basta y la persona no está durmiendo, tiene inquietud, tiene problemas, bueno, lo importante es llevarlo con un médico, en este caso un psiquiatra, para que empiece a dar un tratamiento que le ayude a calmar la ansiedad, a mitigar los síntomas, porque si estamos ansiosos y con síntomas depresivos, también las defensas van a bajar, y aún así nos hacemos más vulnerables. Yo creo que sí es importante buscar ayuda. Ahora, pero van a decir, bueno, doctor, pero es vulnerable y no puede salir. Hoy en día muchos médicos pueden hablar con nosotros, y si es el caso de Dunia, yo lo puedo atender, digamos, con un compañero por vía telefónica y darle un seguimiento al señor vía telefónica, y si necesita algo, pues ya la resta pueden ir a salud mental, le damos la receta para que le empiecen a dar el tratamiento y darle un seguimiento muy cercano, ¿no? Quien así lo decida, pues la Secretaría de Salud tiene el sistema, tenemos la manera de apoyarlos de esa forma, y si dicen, bueno, yo no quisiera, pero también muchos médicos privados también lo están haciendo de manera virtual, entonces se puede buscar ayuda, ¿no? Entonces 911, y si no, en salud mental directamente pueden hacerlo. Muchas gracias, doctor. Pues se nos acaba el tiempo. ¿Algún mensaje final que le quiera dejar a la gente que nos está viendo? Sí, claro, recordarles que
ante una situación como la que estamos viviendo, la única manera de salir adelante es estar unidos, estar en la parte de ser solidarios, ser muy humanos. Ocupamos mucho la comprensión de todos, no devaluar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los mayores, no dar un mensaje pues de que si te sientes, digamos, asustado, darle valor a lo que están sintiendo. Pero si eso ya es constante y empiezan a dejar de dormir, empiezan a dejar de comer o comen de más o se sienten con tristeza, por favor busquen ayuda, marquen el 911, estamos ahí 24/7 para ayudarlos a todos y queremos que esto pase, pero que la pasemos de la mejor manera, y cuidar y atender la salud mental es igual de importante que mantenernos también con buena salud física. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias también a la Secretaría de Salud por esta transversalidad, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy con este tema de interesante: ansiedad, depresión y cambios emocionales. Es bien importante que se queden en casa. Nos vemos el miércoles con la unidad de género de la Secretaría de Seguridad Pública.